Bienvenidos a esta presentación, que el tema es distribución cuántica de claves espacio-tierra usando un CubeSat en órbita baja. Estos son mis colaboradores, Carlos Treviño en Inaue, en Puebla, el sur, norte-sur de, noreste, perdón, de la Ciudad de México. Y en Monterrey, el doctor Blas Manuel Lara Rodríguez. Bueno, en la ciudad, en Puebla, la ciudad de las iglesias. Esta es la vista, de hecho, desde Ciudad de México de los volcanes. No, es desde Puebla, y esta de acá es desde la Ciudad de México. Estamos rodeados por volcanes. Es el contenido que va desde un resumen hasta la parte de conclusiones que seguiremos yendo por ahí, ¿no? Entonces, bueno, en este trabajo se presenta lo que queremos presentar es la distribución de información cuántica de la clave secreta mediante un CubeSat en órbita baja. Esto será entonces desde el CubeSat tenemos nuestro generador de fotones entrelazados y tendremos a Alex y Bob en 2 estaciones terrestres, o pueden ser más, para poder hacer la distribución de claves secretas. El CubeSat contiene un diseño de una fuente pequeña generadora de fotones entrelazados. La fuente puede implementarse dentro de un circuito integrado por las dimensiones en lo que estamos trabajando en estos CubeSat. Y el trabajo muestra fuentes convencionales de cómo se trabaja para una distribución de claves, para hacer el QKD famoso. El diseño de la fuente no debe tener partes móviles porque tenemos inclemencias a la hora, o muchas vibraciones a la hora de ponerlo en órbita, ¿no? Entonces, bueno, algunos antecedentes de esto son, bueno, en un libro de Quantum Communications and Cryptography en 2005, que empecé a revisar. En aquel entonces hacían experimentos y tenían distancias de laboratorio, ¿no? 8.5 kilómetros enrollados en fibra óptica, y pues bueno, con ellos podían hacer este tipo de experimentos con fuentes de fotones entrelazadas, con láseres, fuentes de láseres pulsadas y todo esto que se necesita dentro de los laboratorios para trabajar con esto. Hay experimentos ya, por ejemplo, este que se mostró es de una noticia en España, donde hay un entrelazamiento de fotones entre 2 ciudades, de hecho, entre 2 islas, que es entre La Palma y Tenerife, y tienen una distancia de 140 kilómetros en el 2017. En el 16 de agosto de 2016, los asiáticos pusieron en órbita un satélite que anunciaban que ya tenía criptografía cuántica, o tenían un experimento de criptografía cuántica para poder hacer el entrelazamiento de fotones entre ellos, y lograron un récord. Bueno, de hecho lo lograron hasta el 15 de junio del siguiente año, que fue entonces en 2017, cuando en su satélite a bordo de 600 kilos, pesado, que es lo que pesaba más o menos un Volkswagen, hacer el experimento y la alineación de todo lo que lleva en la parte del segmento espacial con la parte del segmento terrestre. Pues lograron hacer esto, y ya las distancias que reportaron o que registraron fueron de 1120 kilómetros, que ya eran récords, ¿no? En Singapur, en 2015, bueno, es un proyecto que empezaron como 2015, 2016, empezaron a hacer un kit donde en realidad es un CubeSat de 3 unidades para poder generar su sistema, pero todo el sistema está dentro del satélite. Entonces no vi por ahí cuestiones de bajar información de este satélite, ¿no? Pero igual, y siguieron el camino de subirlo y montarlo de una avioneta, hacer sus experimentaciones en tierra. Este es un CubeSat, de hecho, si lo ven, ya son como de 4 unidades. Aquí tienen aquí otros, pues digamos, otros prototipos. El que se muestra de este lado es el CubeSat, de hecho, creo que el que voló, de 3 unidades, donde está todo el sistema óptico para hacer el entrelazamiento de fotones. Y aquí están donde están guardados. Me parece ser que debe ser en la Estación Espacial Internacional, y cómo los lanzan ahí con un resortito hacia ponerlos en órbita, ¿no? Entonces este es un proyecto del, del Centro de Tecnologías Cuánticas allá en Singapur, ¿no? Los canadienses también tienen su misión.
con un pequeño costo de 80.9 millones para la agencia, donde ya se quiere crear una red de CubeSats para hacer precisamente el Quantum Encryption and Science, ¿no? Satélite, que entonces es comunicaciones, porque ya se habla de redes cuánticas cifradas, ¿no? Para poder intercambiar información. Bueno, les voy a platicar más o menos cuál es el problema, porque nos vamos hacia el mundo de la criptografía cuántica, que en principio yo pienso que está mal dicha, ¿no? Entonces, uno de los problemas en seguridad de la información es el número de llaves que se tienen que intercambiar. De hecho, es un número que es de n cuadrada menos n entre 2. Entonces, eso es un numeral si se quieren conectar de una persona con todas las demás, ¿no? Entonces, es como una estructura en forma de estrella, que son demasiados, ¿no? Entonces, bueno, hay protocolos como por ejemplo el de Diffie-Hellman, que proponen una metodología para el intercambio de claves utilizando el canal público, y con esto con una, digamos, una arquitectura de criptografía simétrica, donde se utilizan llaves privadas y llaves secretas también por ahí, ¿no? Entonces, bueno, los algoritmos estándar generan claves pseudolatorias, porque los generamos con máquinas digitales, y que, bueno, son estas llaves que bueno, para poder realizarlas o para poder utilizarlas, necesitamos ahí unos algoritmos matemáticos que en principio, pues el poder computacional que hay hoy en día no pueden romper, ¿no? Fuerza bruta o algo así, pues no, ¿no? Entonces tenemos un ICE que es el estándar, un 128 que ya casi no se usa, sino se usa hasta 250 bits de claves secretas, ¿no? Entonces eso ya es mucho más difícil. Se espera que a lo mejor con cómputo cuántico diferente a la criptografía cuántica pueda romper este tipo de llaves, pero en su momento cuando existan de hecho, no las vamos a tener aquí. Las computadoras cuánticas están guardadas en almacenes, ¿no? Porque trabajan a temperaturas bajo cero y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, en otras palabras, los problemas que tenemos en la criptografía, que es factorización entera y el algoritmo discreto, pues son problemas que hasta ahorita computacionalmente no tienen solución, y en eso se basan estos algoritmos que son públicos completamente, ¿no? Entonces, bueno, la criptografía cuántica nos ofrece nuevos métodos de comunicación segura porque está enfocada a la física de la información. En este caso, los procesos de enviar y almacenar información son siempre llevados a cabo por medios físicos, ¿no? Como conocemos en las computadoras. Pero en este caso van a ser, pues bueno, fotones en fibras ópticas o electrones en una corriente eléctrica. Lo que llamamos nosotros a los hackers o a los criptoanalistas, los atacantes, los hombres en medio, pájaros en el alambre, pueden a lo mejor interferir, pero el sistema es tal que pues podrían dejar huella, ¿no? Es decir, hay un fenómeno físico que no se puede romper y estaría rompiendo con leyes de la mecánica cuántica, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, o principios de localidad, que tiene que ver, por ejemplo, con el experimento de la doble rejilla, que cuando se hace la medición por el observador, si quiere ver que si pasa por una rejilla o pasa por la otra, a la hora de medir en una rejilla, entonces en la otra no. Eso en cuántica lo conocemos como la no coherencia, ¿no? Los casos o los estados que teníamos cuánticos se convierten en casos clásicos y entonces ya no tenemos los casos cuánticos. Entonces, por ahí va el fenómeno físico con lo que estamos trabajando para poder hacer las claves secretas. Bueno, esta es más información de esto. Me quiero ir mejor a lo trabajo con lo que tenemos que hacer. La fuente de fotones de fotones entrelazados, pues bueno, va a tener muchos elementos. Entre ellos va a tener guías de onda, y una definición básica es que, pues bueno, un índice de refracción incrustado en un medio de índice de refracción más bajo actúa como una trampa de luz, como lo hacen precisamente para la construcción de láseres, ¿no? Entonces, al hacer esto, pues bueno, estas guías de onda van a transmitir esa comunicación. No estamos comunicando como en el caso de redes eléctricas. En este caso, entonces, lo que estamos enviando son fotones, ¿no? Y entonces, sobre estas guías de ondas, pues bueno, hay algunas fabricaciones de ellas de diferente forma, que podemos hacer la trampa de luz dentro de ellas, o las fibras ópticas que utilizamos ahora para las comunicaciones, con revestimientos alrededor de ellas, para que puedan hacer la transmisión de la luz, ¿no? Entonces hay algún otro tipo de fibras ópticas que se utilizan para hacer las guías de ondas también, en estas características, dependiendo de la tarea que se pueda realizar, ¿no?
Hay que acoplarlos, hacer el acoplamiento con lo que van a ser las fuentes de luz. En nuestro caso, pues bueno, es una fuente de luz pulsada para hacer la guía. Se pueden utilizar, obviamente, lentes o a lo mejor prismas o hacer un atrapamiento entre ellos. Resulta también que, pues bueno, microanillos también pueden hacer la transmisión de esta luz como se pueden generar en las mismas guías de onda. Entonces, pues también habría que estudiar cómo se hace la transmisión en estos microanillos para guías de onda y se resuelven entonces sus ecuaciones y podemos ver por ahí muchas cuestiones de lo que vemos en análisis de sistemas, resolviendo ecuaciones diferenciales. Pero en este caso, pues bueno, vamos a tener un caso importante porque lo que estamos resolviendo ahora son sistemas normitianos que tienen que ver con simetría PT y entonces por ahí hacemos el análisis igual como lo hacemos en sistemas dinámicos para ver, por ejemplo, dónde se da el rompimiento de esa simetría de paridad tiempo, que le llamamos, y todo pues bueno, se hacen todos estos estudios para poder ver cuáles son los estados. En mecánica cuántica, con unas herramientas, podemos entonces también estudiar un número finito de anillos, y esto lo podemos utilizar también, un arreglo de ellos, para hacer una fuente de amplificación, ¿sí? Y entonces, saber dónde queremos, en un arreglo de 3 microanillos, poder sacar los fotones que nosotros queremos, o en un arreglo de 5 anillos, dependiendo cuál va a ser el análisis y la estructura que nosotros estemos utilizando para poder hacer esto, ¿no? Entonces, pues bueno, se utiliza un fenómeno ya conocido como el SPDC, que es el Spontaneous Parametric Descending Conversion, que son los fotones entrelazados, para poder generar esta información y hacer el experimento de la distribución cuántica de llaves. Las fuentes convencionales es, por ejemplo, un cristal de litio que está en 0 y 90 los dos fotones donde se salen, en uno se dobla la frecuencia, y por ejemplo en otro, bueno, de hecho eso es un tipo 1, un tipo 1 y un tipo 2 es utilizar, por ejemplo, un cristal con un BBO que tiene doble axial, como en el caso de lo que son las, bueno, ese fue el nombre, los cristales con birrefringencia, ¿no? Y utilizan, digamos, es un fenómeno de óptica no lineal y se hace todo el estudio también de los campos. Eh, hay simulaciones para poder hacer caracterización de estos vidrios, por ejemplo, aquí está la caracterización de un L, un LBO, que le llaman el cristal, para hacer el empatamiento de fase, que tiene que ver precisamente con el entrelazamiento de fotones. Y bueno, hay muchas formas de hacer estas fuentes. Lo hacen hasta con un simple divisor de haz o con guías de onda con anillos, y se hace la generación por caminos indistinguibles, puede ser la generación de fotones entrelazados. Hay sistemitas así que, como le llaman, así como de la palería, donde ya lo utilizan para la docencia. Hay profesores que se han dedicado a hacerlo de esta forma para sus trabajos en laboratorio. Este es el sistema que tienen montado en el satélite de los asiáticos, y utilizan por ahí el cristal para hacer un BBO, el cristal BBO, para poder hacer el doblaje de los fotones entrelazados, ¿no? Para hacer la creación de fotones. Entonces hay gente que hace esta fuente de fotones entrelazados con diferentes tamaños o longitudes de fibras de onda para poder crear números aleatorios, ¿no? En este caso estamos sí creando números aleatorios porque estamos haciendo un fenómeno cuántico, un fenómeno físico que nos produce secuencias binarias, ¿no? Y esas secuencias binarias son las que nos van a servir para poder utilizar lo que son las claves, ¿no? Entonces hay que estudiar los rayos, lo que lo vamos a llamar el rayo testigo y y el ordinario, ver con cuáles son sus ecuaciones. Podemos hacer estudios en películas delgados para ver la antirreflegencia, o estudiar otra vez como sistemas dinámicos donde se da la ruptura, o podemos hacer 3 capas diferentes con películas delgadas también para poder hacer este tipo de análisis. Y pues bueno, también estudiarlos para ver lo que va a ser la transmitancia y la reflectancia por un lado, y por el otro es 0, ¿no? Entonces, bueno, este es nuestro prototipo, y de nuestro prototipo, pues bueno, lo llevamos hacia a la parte de los números aleatorios, es lo que nos va a dar la clasificación de ceros o unos dependiendo. Este es el protocolo del BB84, que es uno de los primeros protocolos donde se utiliza la distribución cuántica de llaves, con Alice y Bob, y pues obviamente lo que nosotros queremos generar está aquí más adelante, es un sistema de este tipo,
donde nosotros vamos a tener nuestro segmento terrestre y vamos a capturar ahí con a lo mejor unos sistemas con FPGA en VHDL para la computadora, con circuitos de coincidencias y verlo, ¿no? Entonces, en realidad, esta es la propuesta que se hace en el trabajo para poder hacer la distribución cuántica de llaves secretas, ¿no? Entonces, esto debe caber en un CubeSat. Y me voy a la parte de las conclusiones. Tenemos un camino ya recorrido con parapentes, con globos, y luego vamos a utilizarlos ya dentro de la... Y bueno, en realidad aquí las conclusiones es que se puede desarrollar, necesitamos inversión, pero se puede desarrollar esta fuente de fotones entrelazados e implementarlo en el CubeSat, ¿no? Entonces, por su atención, gracias y nos vemos pronto.